Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Un video muy corto que les sirva para estudiar para la prueba del día miércoles de historia. Vamos a hacer un resumen, una síntesis de lo que fue la clase que se realizó el día jueves, que los felicito por su actitud, por su responsabilidad. A quienes no pudieron ingresar se comprenden, no se preocupe. Así que para esto este video, para que ustedes lo puedan revisar, las personas que no tuvieron la oportunidad de asistir a la clase en línea, puedan ahora también poder revisar lo que tratamos, ¿ya? Comenzamos la clase muy rápidamente. La idea es que no estemos más de 10 minutos o 15 minutos en esta clase. Veamos. ¿De qué va a tratar la prueba? El objetivo es comprender características de esta transición entre el mundo medieval y moderno. Lo que nosotros nos vamos a centrar es principalmente en esto, es en el humanismo y el renacimiento, ¿ya? Eh, esto, esto que vamos a hablar, estos conceptos, humanismo y renacimiento, lo vamos a considerar en un periodo que está entre lo que es la Edad Media y el mundo moderno. Lo primero, solamente eh, recuerden, la historia universal, la historiografía tradicional la divide en etapas. Solamente esta etapa es para que nosotros nos ordenemos y las clasifiquemos de acuerdo a características similares, solamente eso. La prehistoria, que abarca desde el surgimiento de los primeros humanos hasta la invención de la escritura. Luego viene el periodo de la Edad Antigua, que se inicia con la invención de la escritura en Mesopotamia y culmina con la caída del Imperio Romano de Occidente. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. La caída del Imperio Romano de Occidente. En este periodo de la historia antigua vamos a tener el surgimiento de las primeras grandes civilizaciones a nivel mundial, enfocándonos obviamente en el mundo occidental, ¿ya? Grecia, Mesopotamia, Egipto, China, India, ¿ya? Y claramente Roma. Dentro de esta Edad Media, perdón, de esta Edad Antigua, vamos a tener un periodo que es lo que vamos a denominar el periodo clásico, que está Grecia y Roma. Al concluir el mundo antiguo, comienza un periodo que es lo que nosotros ahora estamos terminando de trabajar, que es lo que se conoce como la Edad Media, ¿ya? Esta Edad Media dura aproximadamente 10 siglos, ¿ya? Se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente y culmina en un periodo que vamos a tener en cuenta tres acontecimientos muy importantes, que va a ser la caída del Imperio Romano de Oriente, que duró más aproximadamente 1000 años más que el de Occidente, la invasión española al continente americano y la invención de la imprenta. Posterior a la Edad Media viene lo que se conoce como el mundo moderno, la Edad Moderna, que va desde el siglo XV hasta 1789, que es la Revolución Francesa. Y a partir de la Revolución Francesa de 1789 en adelante, es lo que nosotros vivimos en nuestra actual edad, que es la edad contemporánea. ¿Ya? Entonces, vamos a tener en cuenta dos elementos: Edad Media y mundo moderno. ¿Qué es lo que vamos a tener? Esta transición, este paso, ¿ya? Que se da entre la Edad Media y el mundo moderno, va a estar marcada principalmente por el cambio en la forma de pensamiento. El cambio en la forma de pensamiento y a la vez cómo se expresa este pensamiento. Por ejemplo, vamos a partir comparando. Edad Media era una sociedad teocentrista. ¿Qué significa? Que todo tipo de pensamiento y explicaciones se daba fundamentalmente con explicaciones de carácter religioso. El centro, teo, es Dios, centrismo, teocentrismo. El centro es Dios en cuanto a las explicaciones. En cambio, este mundo moderno que vamos a tener acá
lo vamos a caracterizar por lo que se considera el antropocentrismo. Antropo, humano, centrismo, centro. O sea, todas las explicaciones en torno al ser humano. El ser humano, si observamos acá en la imagen, a cuerpo desnudo, se rescata la figura del ser humano, ¿ya? Y va a ser el centro de este cosmos que ustedes observan acá en esta imagen. ¿Qué otra característica? En cuanto a lo económico, en la Edad Media vamos a recordar que lo que primaba era una economía de base agrícola que se desarrollaba al interior de los grandes feudos. A diferencia de la Edad Moderna, que nos vamos a encontrar que el desarrollo económico, el motor de la economía es el comercio, y es el comercio no agrícola, sino que es el intercambio de mercadería a cambio de dinero, principalmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que en la Edad Media, quien ostentaba el poder económico era quien tenía la concentración de tierras. Quien tenía más tierras era el que tenía mayor poder económico. En cambio, ya en la Edad Moderna, ¿quién es el que ostenta el poder? La cúspide política, podríamos señalar, va a ser lo que vamos a conocer como los burgueses, que son estos comerciantes que tienen el capital en dinero y el capital posteriormente en maquinaria, infraestructura. ¿Para qué? Para poder comprar y vender productos, para poder elaborar y luego vender producto. Entonces vamos a ir desde una economía que se da al interior del feudo a una economía que se da en el comercio entre las grandes ciudades. Y cómo podemos ir reflejando también esta lógica cómo se refleja en términos culturales este cambio. Vamos a observar, y lo que veíamos en la clase, que en la Edad Media el, el arte reflejaba principalmente lo religioso. ¿Ya? En la clase del día jueves, muchas y muchos de ustedes señalaron, sí, esta es una imagen de la Edad Media porque se ve que está Jesús y María, y lo van viendo por que todos estos círculos que están detrás de la cabeza representan como santos. Ya eso era lo que salía en las clases. Por lo tanto, era un arte netamente religioso que se quería resaltar la figura divina, la figura del Dios cristiano. ¿Ya? En cambio, en la Edad Moderna y en el arte renacentista, ¿qué es lo que se quiere poner de manifiesto? Se quiere rescatar la figura del ser humano. La desnudez es muy importante. ¿Por qué? Porque representa que todos los seres humanos, detrás de cualquier vestimenta, son todos iguales. ¿Ya? Eso es uno de los elementos centrales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Conceptos fundamentales que vamos a tener en la prueba. Lo primero, el humanismo. ¿Ya? Eh, ¿Qué es el humanismo? Es un movimiento de carácter filosófico, ¿ya? Que se caracteriza por poner al ser humano como el centro del pensamiento. ¿Qué características vamos a encontrar en el humanismo? Lo que recién señalábamos, el antropocentrismo. El centro del pensamiento es el ser humano, ¿ya? ¿Qué más tenemos? El uso de la razón sobre la fe, ¿ya? ¿Qué vamos a tener? El pensamiento científico se va a poner por sobre el pensamiento de carácter religioso o del carácter mitológico. Acá vemos observábamos en la clase cómo aquí están observando las estrellas y hay un científico y hay un sacerdote, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se va a imponer? Aquí se empieza a imponer lo que es el pensamiento de carácter científico. Lo podemos acá con esto graficar o ejemplificar. Se deja de creer que la Tierra es el centro del universo. Es más, se señala que la Tierra ni siquiera además de no ser el centro del universo, la Tierra gira en torno al Sol y no al revés, ¿ya?
Eso genera encarcelamiento, genera gran controversia, pero finalmente esta idea se impone. ¿Por qué? Porque hay un sustento científico, se puede comprobar aquello. ¿Ya? Por eso el uso de la fe, el uso de la razón por sobre la fe, perdón. La difusión del conocimiento y la educación, el surgimiento de las universidades, no con la lógica actual que es de un crecimiento de carácter personal y muy ligado a lo económico, sino que la universidad también tenía un sentido principal de generación de conocimiento que se ponga al servicio de la sociedad. ¿Ya? Interés por la filosofía y las ideas clásicas. El mundo moderno, y cuando hablamos de que el mundo moderno se inicie con esto que se conoce como renacimiento, renacimiento viene de renacer, es algo que ya estaba vivo y que en teoría murió y que vuelve a surgir. De ahí viene la palabra renacimiento. ¿Y con qué nos vamos a encontrar acá? ¿Qué es lo que renace? Las ideas de la antigüedad clásica, del mundo antiguo clásico, Grecia y Roma. Comienzan a surgir las ideas de nuevamente de la filosofía, del arte centrado en el ser humano, del uso de la razón. Todo esto que en teoría se había perdido en la Edad Media comienza a renacer nuevamente, ¿ya? Por eso acá, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Que el mundo moderno, ojo, pregunta de Veo, el mundo moderno se basa en el mundo antiguo clásico de esta cultura greco-romana. Por eso se renace nuevamente a esta idea de el ser humano en el centro de el pensamiento. ¿Ya? Rechazo los principios y tradiciones de la Edad Media, por ejemplo, la separación entre la iglesia y el Estado. La iglesia no puede interferir, según muchos, en los asuntos públicos. ¿Ya? La iglesia tiene que tener un lugar de carácter espiritual, no político, ¿ya? Como era hasta ese entonces. Y finalmente la idea de un hombre o de un ser humano libre, eso lo da la educación, el descubrimiento, el avance tecnológico, la idea de que todos los seres humanos son iguales. ¿Ya? Estas son características principales de lo que es el movimiento humanista. ¿Ya? Otro de los elementos que vamos a trabajar en la prueba es el renacimiento. Y acá en el renacimiento que podemos observar, por ejemplo, si nos basamos en las imágenes, vamos a tener que los descubrimientos de carácter tecnológico, y eso llevó a que también tuviésemos descubrimientos de carácter geográfico, ¿ya? El racionalismo ¿qué es lo que apunta? La razón del ser humano por sobre la mitología o por sobre las explicaciones de carácter religioso. El Renacimiento pone en el centro al humanismo, ese es su ideal, ese es su sustento filosófico, el humanismo basado en la humanidad, en el humano como el centro de todas las cosas, y la naturaleza, ¿ya? En cuanto al arte. Algunas imágenes, Florencia, Italia, la cuna del Renacimiento. Ojo, hay una pregunta que puede salir en la prueba. ¿Por qué Italia? ¿Por qué en Italia se da todo, principalmente? ¿Por Florencia? Porque Italia es una península que está en el centro del mar Mediterráneo. ¿Y qué característica tiene el mar Mediterráneo? Que es el punto de unión marítimo entre tres continentes, Asia, Europa y África. ¿Ya? Por lo tanto, el comercio internacional se da principalmente por la ruta marítima del Mediterráneo. ¿Y qué vamos a tener? Que Italia está en el centro. Por eso se genera tanto esplendor económico, ¿ya? Acá tenemos imágenes, nuevamente lo que observamos, arte renacentista, ¿ya? Mira, aquí la Mona Lisa, uno de los ejemplos más famosos, y la Capilla Sixtina en el Vaticano. Es una capilla secundaria que está llena, repleta de grandes lienzos y pinturas en el techo, en todas las paredes, y es la obra máxima del pintor Miguel Ángel. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Antropocentrismo. Esta imagen representa claramente el antropocentrismo, el ser humano en el centro. Acá lo que se establece, aquí también el uso de la razón y el método científico, cuáles son las proporciones del ser humano, ¿ya? Y acá tenemos algunos inventos,
Ya la brújula, el astrolabio para ubicarse a través de las estrellas, la brújula a través del polo norte, indica el norte, ya el reloj de arena. Entonces, estos avances que nos van a permitir, finalmente también descubrimientos de carácter geográficos. Aquí vemos, antiguamente para los europeos el mundo era esto. No sabían que existía toda esta otra parte del mundo. Y si no fuera por esa parte del mundo, finalmente los europeos no hubiesen tenido tanta riqueza. De acá sacaron grande riqueza, pero eso los vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y otro de los descubrimientos fundamentales, acá la imprenta manual como método de difusión del conocimiento. ¿Ya? Esto es en cuanto al Renacimiento. Y vamos a tener un tercer elemento importante en la prueba que aparece también en la guía, es la ruptura de la unidad religiosa. Antiguamente, los cristianos se congregaban solamente en una iglesia, que era la iglesia católica. ¿Qué es lo que va a pasar? Este personaje que está acá se llama Martín Lutero. ¿Quién es Martín Lutero? Martín Lutero es un religioso alemán que hace una profunda crítica a la Iglesia Católica. Por ejemplo, critica que la Iglesia Católica vive en un lujo exacerbado que se aleja considerablemente a lo que planteaba Jesús. Jesús, dice él, planteaba humildad, planteaba desprecio por las grandes riquezas y el lujo, señalaba regala a todos los pobres, pero la iglesia estaba viviendo en un lujo absoluto. ¿Qué más señalaba? Hay otros elementos, por ejemplo, como la venta de indulgencias. ¿Las indulgencias qué son? Se señalaba antes que para acceder al cielo tenías que ser perdonado por Dios, perdonar todos los pecados, ir limpio. ¿Y quién perdonaba los pecados? La iglesia. ¿Y qué hacía la iglesia? Vendía indulgencia, o sea, vendía el perdón. Te decía, yo te perdono, pero a cambio de un aporte monetario a la Iglesia Católica. Él dice que esto se convierte en un negocio. Señala también que los sacerdotes no están preparados intelectual ni espiritualmente para ejercer el sacerdocio, no se estudiaba para ser sacerdote. Eh, Señala también que los sacerdotes no vivían según lo que predicaban, tenían una vida en base al pecado, señalaba. Y esto lo va a resumir en lo que aquí, lo que grafica esta imagen, está pegando lo que son las 30 tesis de Lutero. Es una crítica que realiza Martín Lutero, que la pega en la puerta de la catedral y que ahí plantea 30 críticas y 30 ideas de cómo reformar esta Iglesia Católica. Él, por esta crítica, es expulsado de la Iglesia Católica, se le castiga con la excomunión, por si es que lo leen en alguna parte, que significa la expulsión de la Iglesia Católica. Posteriormente, sus seguidores, ¿qué hacen? Fundan una iglesia en Alemania con el apoyo de los príncipes y Alemania pasa a tener una religión nueva, una religión oficial, que va a ser la iglesia luterana alemana, luterana por las ideas de Martín Lutero y que se comienzan a difundir. Ante esta protesta que hace la iglesia luterana, se comienzan a denominar estos críticos como los religiosos protestantes. Y estos religiosos protestantes que comienzan a hacer nuevas iglesias que le van a denominar las iglesias cristianas protestantes. Lutero en Alemania, Juan Calvino en, en Suiza, que comienza a expandirse también en Francia, los Países Bajos. Él también forma una iglesia, la iglesia calvinista, y señala principalmente como una de las principales tesis es que la salvación, o sea, la llegada al paraíso, está predestinada. Y está predestinada por los elegidos de Dios. A estos Dios eh, los va beneficiando principalmente con grandes riquezas.
¿ya? O sea que lo que viene a ser que las personas ricas, dice Juan Calvino, es porque Dios así lo ha querido. Y es muy probable que ellos sean los que van a estar destinados a esta salvación, porque uno da lo mismo las obras que hagan en la vida, sino que tú ya estás predestinado, ¿ya? Se señala muchas veces que esta iglesia, que es lo que viene a justificar la acumulación de riquezas por parte de los grandes empresarios, de los grandes burgueses en Europa. De aquí se acuña lo que es el tiempo es oro, ¿ya? Y finalmente, Enrique VIII, rey de Inglaterra, se quería casar nuevamente, se quería divorciar para casarse nuevamente contra el matrimonio, pero para divorciarse tenía que pedir autorización al Papa, que es la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Y se le niegan el divorcio, la autorización para divorciarse. ¿Y qué es lo que realiza Enrique VIII? Señala, fácil. Yo soy el rey en este Reino Unido. ¿Por qué tengo que pedir autorización al extranjero para divorciarme y volverme a casar? Así que yo no lo voy a hacer y es más, cortamos lazo con la Iglesia Católica y acá en el Reino Unido, en Inglaterra, va a surgir una nueva iglesia, que es la Iglesia Anglicana. La máxima autoridad de esta iglesia no va a ser el Papa, sino que va a ser el rey de Inglaterra. En este caso, Enrique VIII. Esta es la prueba, queridos y queridas estudiantes. Viene un ítem también de que acá viene un video y en la guía también va a aparecer en comprensión de lectura en cuanto a la invención de la imprenta. Yo voy a subir este video a YouTube. Este video va a estar en YouTube y abajo va a haber un enlace con esta misma presentación en Prezi, ya en formato Prezi. Y para las personas que tienen activado el Classroom, también va a estar disponible a través de la plataforma Classroom. ¿Ya? Chao, que estén muy, muy bien y a cuidarse.